Bueno, en el día de hoy aprenderemos a cómo insertar en nuestro JFrame distintas ventanas o distintos objetos interactuables como estos. Podemos ver que tenemos un botón, un text label, distintos botones de tipo radio, eh, un slider y aprenderemos a cómo hacer todo esto y qué podemos hacer con ello. Bueno, primero crearemos nuestro frame de forma normal, el cual tendrá unas dimensiones, tendrá un color y le pondremos de título menu. También agregaremos una label, la cual simplemente será un text label que diga bienvenidos al menú y tendremos nuestro frame básico. Ya está. Vamos a comenzar primero con lo que se le llama un JButton. Los JButton son botones que nos presentan la interfaz de JFrame. Podemos llamarlo botón, por ejemplo. Y nos permiten generar un botón. A este botón le podemos, por ejemplo, poner un tamaño, button.set bounds. Le vamos a poner que este botón aparezca en 175, 100, por ejemplo, y que sea de 50 por 50. Agregaremos este botón a nuestra interfaz. Y lo ejecutaremos. Y podemos ver que tenemos un botón. Podemos darle clic y podremos hacer muchas más cosas con este botón. Como por ejemplo, podremos agregarle un texto a nuestro botón. Pongámosle un tipo de texto, digamos button.setText, digámosle que se va a llamar botón. Y de esta forma nuestro botón tendrá un texto. En este caso no cabe porque le hicimos muy pequeño, vamos a hacerlo más grande. Hagámoslo de anchura 100, puede ser. Ahí está, botón. Y pues tendremos nuestro texto del botón. También a nuestro botón se le puede agregar un cambio de color, digamos .set foreground. Y de esta forma cambiaremos el color del texto, pongámoslo como color blanco. Eso nos dará el color de texto de color blanco. No se alcanza a ver muy bien ahí, pero está de color blanco, porque el fondo es blanco también. Para eliminar esto podemos, por ejemplo, poner el fondo negro, button.set background como color black, y de esta forma tendremos un color negro de fondo. Acá hay cosas que se pueden arreglar, por ejemplo que aparezca ese marquillo todo feo alrededor del botón y que aparezcan esos bordes también bastante feos en el botón. Lo que podemos hacer para eso primero será un button.setFocusable y focusable, ahí está, como falso. De esta forma podremos quitar ese borde feo que aparece en los botones. Ahí está. Y para el borde, en este caso que no se vean de ese color tan feo gris, podremos poner que el botón.set border, acá está, border, tenga un borde que creamos anteriormente. Para crear un borde usaremos acá está, Java Swing Border y crearemos un nuevo border. En este caso le llame New Border y usaremos un border factory.create line border color para poder darle el color, coma, el tamaño del borde. De esta forma se le agregará un borde. A esta ya no se le ve el color tan azulado que tenía antes sin el borde. Acá está. Que tiene un color como azulado, como feo. Si usamos un borde que le pongamos nosotros, no aparecerá ese borde. En este caso, si queremos cambiar nuestro color de borde o hacerlo más grueso, podemos hacer un borde de 3 de grosor y hagámoslo de color white, puede ser. Ahora tendremos un borde de color blanco y pues acá funcionará nuestro botón. De momento no vamos a ver cómo podremos pues activar el botón porque eso será en eventos, pero eso es lo que podemos hacer con el botón de momento. Ahora veremos otro
objeto, otra parte de JFrame que es editable, que es usable, que será JLabel, no, JTextile, que pena. Aquí está, vamos a llamarle esto texto, no, interact text, por ejemplo, y vamos a llamarle como un nuevo JTextile. Ya está. Y lo que nos permite esto es crear un espacio de texto con el cual podemos interactuar. Vamos a, por ejemplo, no sé, crear, vamos a hacerlo un poco más corto, vamos a hacerlo itext, ahí está. Digamos que itext.setBounds va a ser de 175, va a ser de 175 por ejemplo, y va a ser de 100 por 40, por ejemplo. Y vamos a agregarlo a nuestro frame. Efectivamente, lo que nos creará es un espacio de texto. A diferencia del espacio de label, el texto se puede rellenar y tiene ya por defecto un fondo y unos bordes. Lo que podemos hacer con esto es pues lo mismo que hicimos anteriormente, que es poner un background y un foreground para poder cambiar el texto principal de adelante y el texto principal de atrás. Ahora pues el texto es de fondo blanco, o sea, de background negro y de fondo blanco. Espera que no lo puse acá. Itext y itext. Ahí está. Ahora sí. El texto será de fondo negro y de letras blancas. Eso lo podemos arreglar también. También podemos quitar ese pequeño marco que aparece en los bordes, como poniéndolo como focusable, pero ya no podremos interactuar con nuestro texto en este caso. Itext set focusable como false. Ya no aparecerá el marco feo, pero ya no podemos interactuar con nuestro texto. En este caso es importante tener el focusable quieto. También podemos ponerle desde comandos un texto predeterminado, set text. Vamos a ponerle escribe algo, no, escritura, por ejemplo. Y ahora el texto ya aparece escrito, aunque también podemos modificarlo. Podemos poner que no sea modificable. Podremos poner, por ejemplo, itext.setEditable como falso. Y ahora, pues sí tendrá un texto, pero no será modificable. Como pueden ver, está el texto acá, pero no puedo acceder a ello, no puedo modificarlo. Entonces, esa es otra posibilidad de que podemos hacer. También podemos hacer como el anterior, ponerle un borde, como itext.setBorder. Y vamos a poner el mismo borde blanco, a ver cómo queda. Y efectivamente podemos ponerle un borde. Ahí está, tiene un borde blanco. Vamos a hacer la parte de atrás del fondo más oscura para que se vean los bordes. Ahí está. Mucho mejor, listo. Entonces, esa es otra posibilidad, otro tipo de objeto de panel interactuable que podemos hacer en Java, que se llama, en este caso, los textfields. Una cosa que podemos hacer, que repito, como no vamos a enseñar eventos acá, no lo veremos, pero lo que podemos hacer es obtener lo que haya en ese texto. Digamos que después de escribirlo, texto escritura, vamos a hacer un itext.get text. Y de esta forma, este método nos dará el texto que esté en nuestro text field. Podemos, por ejemplo, imprimirlo. System out print. Por ejemplo. Y ahora, aparte de mostrarnos pues nuestro texto, nos devolverá con el getText nuestro. Entonces, pues podremos conseguir el texto como itext.getText. Y de esta forma conseguiremos el texto, el método getText nos dará el texto que hay dentro de nuestro text field. Si lo hacemos, como podrán ver acá abajo, nos dirá que tenemos el texto escritura. Y esto nos puede ser útil para cuando hacemos eventos, para poder cambiar el texto de nuestro text field, o que el usuario ingrese algo a nuestro text field y nosotros lo recojamos como getText. Vamos a ver el siguiente tipo de panel de objeto interactuable, que sería el JCheckbox. Vamos a llamarle como
cbh, por ejemplo, y vamos a poner como nuevo, y checkbox. Y el checkbox, vamos a poner un tamaño para que lo puedan ver. Vamos a hacerlo como cbh.setBounds. Vamos a poner un tamaño de 175, no sé, 210, 100 y 40. Vamos a agregarlo a nuestro frame. Listo. Lo que hará checkbox es crear un espacio, una ventanita, para poder checar o no un botón. Acá podemos ver, nos añadiría un espacio para poderlo checar o no. Y nos aparecerá una flechita cuando le demos clic que sí, y nos lo quitará cuando aparece que no. ¿Qué podemos hacer con este checkbox? También podemos agregarle un texto, digamos ch.setBoundSetText. Vamos a ponerle como rellenar, por ejemplo. También podemos poner que este tenga su típico color de fondo y color de letra, lo mismo que hicimos antes. CHP y CHP. Ya está. Podemos entonces, pues, como hemos dicho, cambiar el color de fondo y el color del texto. Ahí está, tendrá el texto que hemos puesto rellenar, tendrá un color de fondo de color negro y tendrá un color de texto blanco. También nos aparecerá esta barrita, entonces para poderla quitar podemos usar el Focusable. Vamos a hacerlo un poquitico más arriba a este, no me gusta como esté tan arriba. 160, por ejemplo, para que se diferencien. Sí, está bien. Vamos a hacer que este no sea focuseable para que no nos aparezca esa cajita toda fea. Set focusable como falso. De esta forma podremos interactuar con él, pero ya no nos aparecerá los bordes del lado. Entonces también podemos hacer eso. Otra cosa que con todos los textos se puede hacer, con todos los objetos que hemos creado, es modificarle la fuente con el que está escrito con un set font. Eso ya lo hemos visto antes. Se creará una nueva fuente. Y la nueva fuente que voy a escoger va a ser una fuente que ya tenga Windows Java, que va a ser Arial Black, si no estoy mal. Vamos a ponerle que la fuente sea Bold, por ejemplo. Está Bold. Y que sea de tamaño 12. Un Arial 12 de toda la vida. Ahí está, rellenar con Arial 12. Podemos hacer eso con todos los anteriores objetos que vimos. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a hacer que iText también tenga esta fuente. Y vamos a hacer que el botón también tenga esta fuente. Esperemos que no sean muy grandes. Y de esta forma podremos cambiar la fuente a todos, normalmente. Y a nuestro checkbox también podemos ponerle un margen, un borde bonito. Vamos a poner el border y el borde que ya hemos creado. No, set border. Vamos a poner el borde que ya tenemos, que es new border. Ahí está. Listos. Cosas que podemos hacer con nuestro checkbox. También podremos poner imágenes diferentes para cuando el checkbox está seleccionado o no. Con el ch.set selected icon, ahí está. Y el checkbox.set disable icon. De esta forma podremos poner una imagen para cuando está seleccionado y cuando no está seleccionado que no sea pues el cuadrito vacío y el cuadrito con un chulito. Vamos a exportar una imagen de la forma que vimos anteriormente de cómo exportar imágenes de tipo icono. En este caso serán nuestras imágenes check y uncheck que tenemos acá en nuestros assets. Ahí están. Aquí están, ¿vale? Estas son nuestras imágenes que vamos a usar. Un check y check. Podremos añadirlas, pues, como añadimos bastantes ya más imágenes, que sería desde nuestra parte, desde nuestra parte superior crearemos un image icon, le daremos como nombre icon, puede ser, diremos que cree un new image icon, el cual va a tener la URL exacta de nuestra imagen, va a ser srs./
asset, si no estoy mal, y se va a llamar check.png. Image icon. Pero no tenía que haber removido el new. Y ahora agregaremos este icono para cuando esté activado, selected. Y agregaremos este icono, otro igual, pero con otra imagen, image icon.icon 2 puede ser, que va a ser un nuevo image icon. Y este pues va a ser nuestro icono cuando esté desactivado, va a ser srs assets y se va a llamar uncheck.png, creo que se llama así. Uncheck.png, ¿listos? Y le agregaremos el icono de icon 2. De esta forma, si no estoy mal. Hubo un problema, vamos a revisar qué pasó. Vale, estaba poniéndolo como el disable icon, pero tiene que ser como icon normal. Y de esta forma funcionará nuestra interfaz, aparecerán las imágenes. Se ven que están, pero pues porque son más pequeñas, son más grandes del tamaño que necesitan. Entonces pues vamos a hacer este objeto más grande. Vamos a hacerlo de 200 por 150, por ejemplo, o de 200 por 200. Y vamos a hacerlo un poquito más al lado, 100. Creo que estaría bien. Efectivamente. Y de esta forma podremos ponerle un icono personalizado para cuando está seleccionado y para cuando no está seleccionado a nuestro checkbox. Y también, como con el text field que podemos conseguir si está, qué es lo que el usuario puso en esa parte de texto, con nuestro checkbox podremos pues poner un chb.isSelected y esto nos dará, si no estoy mal, system out un valor numérico en el caso de que esté o no seleccionado. Ahí está, nos dice que está en falso porque no está seleccionado, nos da un valor booleano, qué pena. Y en el caso de que esté seleccionado nos daría verdadero, pero como no tenemos ningún evento para que se cambie o se actualice esto, no nos lo dará. Pero lo importante es que con el isSelected podremos saber si está o no seleccionado. Vamos a pasar a nuestra siguiente parte de frame o objeto interactuable que tendremos en nuestro frame, que va a ser el combo box. El combo box es parecido al checkbox en el caso de que se puede seleccionar, pero a diferencia del checkbox no se puede seleccionar y deseleccionar, sino se selecciona uno de varios combo box. Vamos a crear un combo box, en este caso combo box, ahí está, y vamos a llamarle estudiantes, por ejemplo, students, para que más bonito. Vamos a crear un nuevo J combo box. Y lo que combo box nos permitirá es seleccionar entre un arreglo de, en este caso, texto, uno de distintos textos. Vamos a poner aquí que students.setBounds va a ser 175, 285, 75 y 30. Por comodidad voy a quitar los iconos que puse antes porque van a quedar muy grandes y no va a alcanzar para explicar los demás objetos. Y vamos a ver cómo queda si lo añadimos a nuestra interfaz. Students. Ahí estaría. Vamos a ver cómo queda. Lo hice muy grande, ¿cierto? Vamos a hacerlo más pequeño. Creo que lo tenía en 140, si no estoy mal. Creo que sí lo tenía. Aquí está, vale. Y esto será un combo box. El combo box nos permitirá seleccionar de un arreglo de objetos, pero no tenemos ningún tipo de arreglo de texto puesto acá, entonces no nos aparecerá nada. ¿Cómo lo añadimos? Hay dos formas. Podemos poner un students.add, si no estoy mal, item.
Y aquí podremos poner texto, por ejemplo, María. Y nos lo añadirá a nuestro combo box, a María. Podremos añadir otro, Pedro. Y nos añadirá a María y tendremos también a Pedro. Podremos seleccionar entre ellos. Y pues así sucesivamente. También podremos agregar un arreglo de texto, como dije al principio. Vamos a crear un arreglo de texto, un string, que sea un arreglo. Vamos a llamarles string st. Y vamos a poner que sea un new string. No, que sea un new. No es necesario. Vamos a poner ya directamente el texto. Vamos que sea María, Pablo y Pedro. Y ahora, en vez de añadirlo con un item, add item, lo que haremos será añadirlo directamente desde el constructor de nuestro combo box. Vamos a poner que nuestro combo box recibirá st y esos van a ser las opciones que va a tener nuestra combo box. Vamos a usarlo. Y acá podremos ver que están nuestras opciones, María, Pedro y Pablo. También podremos añadir, aparte de estas opciones que pusimos a través del string, añadir más, por ejemplo, students.addItem. Vamos a añadir otro item que se va a llamar Lucho. Y aparte de los que ya están añadidos, podremos añadir uno más. A este combo box también podremos hacer lo mismo que antes, que es cambiarle el fondo. Vamos a cambiarle el fondo y el tipo de letra. Estaría, pero en esta vez va a ser students. Y aquí va a ser students. Lo escribí mal. Listo. Y de esta forma podremos cambiar el fondo para que sea un fondo de color negro. Y podremos cambiar la letra para que sea una letra de color blanco. También podremos cambiar el borde, como lo hemos hecho con todos. Students.set border. Y vamos a poner el borde que ya tenemos creado. Acá podemos ver que tendremos nuestro borde. Aunque aparece un poquito como blanco, así, como de un color que no debería ser el que pusimos. Para arreglar esto, lo que podremos hacer es modificar el focusable y el opaco para ver cómo queda. Vamos a probar cómo queda si usamos, por ejemplo, students.setFocusable. Vamos a poner que sea falso. A ver cómo nos queda, si cambia este pequeño como error de que se vea de un color no bonito. Ahora, como podemos ver, ya que quitamos el focusable, ya no aparece ese color blanco como en la anterior interfaz, que miren que se ve así. En la nueva interfaz, ya con el focusable desactivado, veremos que el fondo no cambia. Y también podemos hacer el fondo opaco para que no se vea, en este caso el color, solo se vea el texto, pero está un poco bugueado, entonces se va a ver un poco mal. Vamos a hacerlo. Set opaque. Vamos a hacer que sea falso. Como podremos ver, técnicamente el fondo se quitó, pero pues no aparece bien, se ve un borde bien pequeño abajo en el cual no hay color, pero podemos hacerlo. Y también lo que nos permitirá este combo box es poder recibir la opción que el usuario tenga seleccionado con el get selected index. Vamos a hacerlo students, vamos a hacerlo con un system out print de nuevo, out print, y vamos a hacer que students, esto es con minúscula, vamos a hacer que students me dé, en este caso, get selected index. Esto nos dará el index, como se dice, de lo que tengamos seleccionado. Este index irá desde 0 hasta la cantidad de elementos que tenga nuestro combo box. Vamos a hacerlo. En este caso nos da que el index es 0 porque está en la posición 0, que es María. Si lo cambiamos no hará nada porque no tenemos ningún tipo de evento que actualice este cambio.
pero digamos que comienza con Pablo, que comienza con Pedro, nos daría que el index sería 1. De hecho, podemos hacer que comience con un valor diferente al que ya está, que sería con el students.set selected item index, y podremos poner el index que queramos que aparezca cuando iniciemos nuestro programa. Ya no queremos que aparezca María, queremos que aparezca Pablo. Vamos a poner que el index va a ser 1. Entonces va a seleccionar el objeto de index 1, que va a ser en este caso Pablo. Acá podremos ver que comienza con Pablo y nuestro print nos imprime que está en el index 1, efectivamente. Otra cosa que podremos hacer con nuestro combo box será eliminar ítems. Esto es tan simple como usar un remove item. Para eso pues hagámoslo. Student.remove item, y esto nos eliminará un objeto que tengamos en nuestro combo box. Vamos a eliminar por ejemplo a Pedro. Y como podemos ver, ya Pedro no aparece. Si eliminamos, digamos, a otro, por ejemplo, a María. María ya no aparece. Y otra cosa curiosa es que esto también reacomoda su index de cada pues, persona en este caso, o de cada ítem. Como podremos ver antes, antes de eliminar a María, Pablo era el index número 1. Vamos a volverla a probar. Y sí, Pablo es el index número 1. Pero cuando eliminamos a María, Pablo sube un index, sube 1 hacia arriba. Entonces pasa a ser el index número 0. Y aquí nos lo confirma nuestro sistema outprint, que Pablo ahora es el index 0. Eso sería todo por los combo boxes. Vamos a ver el siguiente objeto interactuable, que van a ser los button groups. Entonces para nuestros button groups, o nuestros radio button groups, mejor dicho, primero tendremos que crear un radio button. ¿Qué es un radio button? Se parece mucho a las checkboxes, pero se selecciona uno de varios checkboxes. Entonces sería uno de varios radio buttons. Vamos a hacer uno, por ejemplo, radio button, y vamos a decir que el radio button se va a llamar button 1, por ejemplo. Vamos a decir que button 1 va a ser un new J radio button normal, y vamos a ponerle un texto a este button 1, que va a ser un texto básico, botón 1, y como a todos vamos a ponerle un tamaño que va a ser de, por ejemplo, 50 por 40, vamos a ver, 100 por 40, y vamos a añadirlo a nuestra interfaz para ver cómo queda. Va a ser el button 1, vamos a añadirlo a nuestra interfaz. Uy. Y acá podemos ver que se añadió nuestro botón 1, el cual pues se puede seleccionar y deseleccionar, pero la idea de los radio button es que tengamos que seleccionar uno de varios botones. Es muy parecido a nuestro checkbox, como pueden ver, solo que es diferente un poquitico la forma como se ve, pero no funciona para lo mismo. La idea es tenerlo para seleccionar uno de varios. Entonces vamos a añadir varios botones. Vamos a copiar y pegar esto. Vamos a añadir 3 botones, por ejemplo. Vamos a cambiar los nombres. Esto va a llamar botón 2, esto va a llamar botón 3, y por tanto esto se va a modificar en botón 2 y esto se va a modificar en botón 3, y vamos a ponerles unos tamaños un poquito más grandes. Vamos a ponerlo que este sea de 150, no, este va a ser de 50, comienza en 50, este va a comenzar en 150 y este comienza en 250. También vamos a mover un poquitico nuestro checkbox que está estorbando. Vamos a dejarlo que esté en 175, por ejemplo, 180 puede ser, y que comience como todos en 175. Un poco muy pegado, vamos a dejarlo en 200.
Ya estaría, tenemos nuestro botón acá a la izquierda. Vamos a añadir nuestros demás botones que no lo hemos añadido. This.add botón 2 y vamos a añadir this.add botón 3. Ya estaría. Y tendremos nuestros 3 botones, de los cuales tenemos que seleccionar uno. Pero como pueden ver, no nos deja, solo deja seleccionar uno de varios botones. Para esto tenemos que crear un radio button group o un button group. Para crear un button group o un radio button group, lo que tendremos que hacer es pues crearlo, poniendo como nombre o como sintaxis button group. Ahí está, button group. Vamos a ponerle a este button group de nombre grupo, por ejemplo. Y va a ser un nuevo button group. Ahí está. Y ahora a este button group le añadiremos nuestros botones, que van a ser el button 1, después el grupo.add button 2 y después grupo.add button 3. De esta forma añadiremos nuestros botones a un grupo de botones y solo se podrá seleccionar uno. Acá está, y podremos ver que ahora solo se puede seleccionar uno. También, lo mismo que con los demás objetos que ya vimos de los paneles, se le puede cambiar el fondo, se le puede cambiar el texto, se le puede cambiar la fuente. Vamos a hacerlo con todos por probar. Digamos que ahora todos estos botones van a ser del mismo fondo gris. Entonces sería button 1 y button 1. Uy. Aquí pues button 2 y button 2. Button 2 y button 2. Y aquí button 3 y button 3. Button 3 y button 3. Simple, ahora vamos a probar cómo queda. Efectivamente se cambiaron los fondos, ahora son de fondos oscuro con el texto en blanco. Podremos hacer lo mismo que con nuestro checkbox, de cambiarle el icono cuando está y no está seleccionado. No lo vamos a hacer porque es básicamente lo mismo, se tendrá que meterse a un button 1, por ejemplo, .set icon. Esto nos pondrá nuestro icono cuando está desactivado. Y button 1 .set selected icon, y esto nos pondrá nuestro icono cuando esté ya seleccionado. Vamos a probarlo solo una vez, pero va a aparecer muy grande porque las imágenes son muy grandes. Ahí está. Pero es lo mismo que con el checkbox que habíamos mostrado antes. No lo vamos a hacer porque es que, ¿para qué? Y como hemos visto con los checkboxes, con los combo boxes o con los text fields, podremos saber si está seleccionado o no seleccionado. Entonces podremos poner, por ejemplo, un button 1.set.get selected. Perdón, es un if selected, si no estoy mal. Aquí está. Y esto nos dirá si nuestro botón está o no está seleccionado. Vamos a hacer entonces un system out print. Nos debería decir que nuestro botón está desactivado porque no lo hemos activado. Vamos a probar entonces. Y nos dará un valor booleano que es falso porque nuestro botón 1 efectivamente está desactivado. No podremos ver cuando está activado porque no tendremos un evento para hacerlo, eso lo veremos después. Pero así de simple podremos ver, podremos usar estos botones para seleccionar uno, y dependiendo de cuál esté seleccionado, si está seleccionado el botón 1, si está seleccionado el botón 2, si está seleccionado el botón 3, podremos hacer una acción en específico. Y vamos a ver por último, ya por fin acabando esta parte de los objetos interactuales en el frame, vamos a ver los sliders. Hay muchos más, pero estos son como los más útiles. Vamos a ver entonces un JSlider. Aquí está. Este JSlider va a llamarse, no sé, slider, y va a ser un nuevo JSlider. ¿Qué podemos hacer con JSlider? Lo mismo, podemos ponerle el tamaño, este slider.setBounds. Vamos a hacer que las bounds de ese slider van a ser 100, 315, 300,
y 45, por ejemplo, para que quede igual que los demás. Entonces nos generaría el tamaño de nuestro slider. Vamos a añadirlo a ver qué nos muestra. Slider, ahí está. Y esto nos mostrará pues un slider. Este slider se generó pues por defecto, pero podremos modificar qué hace nuestro slider. Por ejemplo, en el constructor podremos decir cuántos valores tiene nuestro slider, comenzando con el valor mínimo, que va a ser 0, coma, el valor máximo, que pongámosle que va a ser 100, y el valor donde inicia la flechita, o donde inicia ese slider, se llama así. Donde inicia esa flechita vamos a poner que inicie en el 35. Eso lo podemos hacer en el mismo constructor. Vamos a hacerlo a ver qué muestra. Y como podremos ver, tendrá pues el espacio de 0 a 100. No se ve en números, pero se sabe que está de 0 a 100 porque lo agregamos nosotros. Y la flechita apareció en la parte 35 de nuestro slider. Buscó el espacio de 0 de la izquierda a 100 y se puso en el 35. ¿Qué más cosas podremos hacer? Podremos poner mini líneas después de cada tantos ticks de nuestro slider. Por ejemplo, pongamos que nuestro slider punto minor, no, vamos a poner nuestro slider como paintix, ahí está, paintix true. Esto nos mostrará los ticks y tendremos que ponerle un espacio a estos ticks. Vamos a poner que estos ticks van a tener un espacio de cada 5, por ejemplo. Vamos a poner un slider.set minor tick spacing y vamos a poner que el espacio entre ticks va a ser de 5 unidades. Eso es un set, no un get. Ahí estaría. Y de esta forma podremos crear como ticks, como lineecitas pequeñas, cada 5 unidades. Aquí estaría, podemos ver que cada 5 unidades nos muestra una línea y de 5 en 5 llega a 100. Y nuestro slider sigue apareciendo en la posición 35 como le habíamos dicho. También podemos poner una cosa llamada Major Tick Sliders, que van a ser parecidos a los Minor, pero son líneas más grandes. Y eso lo podemos hacer para simbolizar, digamos, partes más importantes. Digamos que vamos a poner un slider.set major. Major es con J, qué pena. Major tick spacing. Así está. Y vamos a poner que sea cada 25. Cada 25 nos muestre un tick spacing. Vamos a ver qué aparece. Y no sé si se nota, pero aparecen las líneas gordas cada 25. Por ejemplo, acá tenemos una línea gorda, acá tenemos otra línea gorda, aquí también tenemos otra línea gorda cada 25 hasta llegar a 100. También podremos poner de que nos muestre texto en estas líneas, en especial en los major ticks. Para poder hacer eso tenemos que poner slider.setPaintLabel como verdadero. Y ahora nos mostrará un texto pequeño abajo de cada uno de los sliders mayores, no de los menores, de los mayores, el cual nos dirá el lugar donde estamos en nuestro slider. Vamos a usarlo. Y como podremos ver, en el espacio 0 donde estamos en nuestro slider nos mostrará que dice 0. En el espacio 25 nos dirá 25, en el espacio 50 dirá 50, en el espacio 75, 75 y en el espacio 100, 100. Como cualquier objeto anterior que hemos visto, le podemos cambiar el background. Vamos a hacerlo por probarlo. Vamos a poner que nuestro slider va a tener un background, un foreground blanco y nuestro slider va a tener un background negro. Vamos a ver cómo queda. Queda bastante bien la verdad, pero acá podemos ver cómo queda nuestro slider. Y entonces también como nuestros anteriores objetos que podremos sacar información de ellos, con el slider podremos sacar información de dónde nuestro slider está. Este será con un slider getValue, o bueno, con el método getValue. Vamos a hacerlo con un system out print. Ahí está. Vamos a imprimir el value donde está nuestro slider, que va a ser getValue. Pues el system out print mal. Ahí está. Vale. De esa forma, nuestro slider nos dirá en qué valor está puesto de esta barrita. Vamos a probarlo.
y nos dirá que está en el valor 35 como lo pusimos en el método, en el constructor, qué pena. Y si tuviéramos un evento que funcionara cada vez que detecta un cambio en nuestro slider, se actualizaría en tiempo real. También, si no estoy mal, se puede cambiar el alineamiento para que no aparezca horizontalmente sino verticalmente. Y es con el método slider.setOrientation. Y usaremos en este caso la orientación con swing constant. Y vamos a decir que va a ser vertical. De esta forma podremos cambiar la orientación de nuestro slider de forma horizontal a forma vertical. Aquí se ve que está de forma vertical. Vamos a hacerlo un poco más largo para que se alcance a ver. Vamos a hacer que no sea tan ancho. Hagámoslo de ancho 45 y de alto de 100. Creo que me alcanza. Efectivamente. Acá podemos ver que nuestro slider ahora está con una forma o está una orientación vertical. Y pues lo haremos para que sea más bonito. También se le puede poner un texto o un título a nuestro slider. Vamos a moverlo un poco más hacia arriba para que se alcance a ver el título. Como 275, yo creo que está bien puesto. Vamos a probar. Sí, ahí hay suficiente espacio. 280, hay suficiente espacio. Vamos a ponerle entonces a nuestro slider un texto. Vamos a ponerle que nuestro slider set text. No, set. Que bueno, lo podemos hacer insertando en este caso el valor de nuestro slider a una label. Ya tenemos una label creada aquí, que es la label de bienvenidos al menú. Vamos a ver que aparte de esto nos muestre espacio y usaremos nuestro get value. Vamos a poner que va a ser un slider punto uy, punto get value. Supongo que no lo hará porque no está creado todavía, efectivamente. Vamos a hacerlo entonces abajo. Vamos a texto.setText y vamos a copiar el texto que ya creamos. Ya está. Y vamos a añadir el slider.getValue. Y de esta forma, vamos a ponerle un espacio, podremos agregar nuestro valor de nuestro slider a algo. Se lo podemos añadir en este caso a una label. Vamos a probarlo. Aparecerá al lado de la label que creamos al principio, al lado de esto. Y como comienza en 35, aparecerá el número 35 aparte al lado de la label. Acá está. Bienvenido al volumen 35. Si comenzara en 20, aparecerían 20. De hecho, podríamos hacer que esta label sea como un texto dedicado al valor, simplemente moviéndolo hacia abajo y hacia la izquierda. Y con un evento que se actualice cada vez que se actualice este slider, podremos, en este caso, pues que se actualice en tiempo real nuestro texto. Y con esto terminaríamos lo básico que se necesitaría para crear un menú. Ya después veremos los eventos, que es pues el uso que se utilizará estos objetos interactuales, se usarán con eventos. Ya que por ejemplo con el botón podremos usar un evento que se active cuando se le da clic a un botón. Con el texto, con el text field se puede hacer un evento que obtenga lo que el usuario pone en ese text field. Con el checkbox podemos hacer después de un evento que recoja si el checkbox está o no activado y active algo dependiendo de la condición del checkbox. Con el combo box podemos abrir un menú o podemos hacer algo dependiendo de qué combo box está abierto, si uno, el otro o el otro. También podemos hacer lo mismo con los radio buttons, dependiendo de qué radio button esté seleccionado podremos hacer una cosa en específico. Y con los sliders, dependiendo de qué slider esté seleccionado, cuántos sliders podemos dar un valor a un entero o podremos usarlo para cualquier cosa. La verdad es que ya eso depende de la creatividad de cada uno. Hasta podremos ponerlo como por ejemplo una barrita de grados Celsius y que vaya subiendo dependiendo de la temperatura. Y para eso tendríamos que hacer un evento que actualice
nuestro slider dependiendo de una condición. Pero esto es lo básico de Java GUI.